Y comenzó el show. Ya, chiquillos, bienvenidos entonces un día más de clases online. Espero que todos se encuentren muy bien, con harto ánimo de aprender. Hoy día vamos a ver un concepto llamado homotesia. Les voy a hacer una clase de homotesia. Es una materia que es bastante interesante porque lo utilizan en general grandes profesiones relacionadas con el diseño o el dibujo técnico, por lo menos. Cuando tengo que ampliar una imagen, cuando tengo que achicar una imagen, eso tiene todo un patrón matemático que va del fondo, como trasfondo. Desde ya, chiquillos, feliz día del alumno. Así que vamos con todo, en este caso, a comenzar nuestra clase. Cualquier duda, quejas, consultas, me lo escriben al chat o intervienen mediante micrófono. No hay problema. Así que hoy día vamos a ver homotesia. ¿Todos ven mi presentación o no? ¿Alguien que me diga? Sí, profesor. Yo la veo, yo la Ya, puedo ver. perfecto. Sí, profe, se ve perfectamente. Gracias, señor. Ya. Feliz día del alumno. Ayer fue el día del alumno. Espero que la hayan pasado bien, dentro de lo posible. Comenzamos entonces y vamos a realizar una pequeña actividad en primer lugar. Primero lo que vamos a hacer va a ser ubicar 3 puntos en un plano cartesiano. Para eso vamos a utilizar la aplicación GeoGebra que habitualmente la estamos utilizando, y si tienen la posibilidad de acceder a ella, ojalá lo puedan hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en este caso? Es ubicar los puntos 4,6, 4,3 y 7,3. Oh, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Ya. Ahí llegó el Pinela. Entonces voy a compartirles mi GeoGebra para que entendamos bien este concepto. Entonces, ustedes conocen, este es el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar el punto A, y yo voy a decir que en este caso es el punto, entre paréntesis, 4.6, 4,6. Si se fijan, ahí apareció el punto. Vamos a añadir otro punto. El punto B va a ser igual en este caso al 4, entre paréntesis, 4,3. Ahí apareció el segundo punto. Y el punto C, que vamos a decir en este caso, es el 7,3. 7,3. Oh, me equivoqué. 7,3. Entonces, aquí tenemos ya, y nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo. Luego, la actividad, bueno, esta actividad lo voy a subir, por supuesto, para que, si es que lo quieren realizar. Ubicar el centro de homotesia punto 0,2 y realizar una homotesia de razón menos 2. Ya vamos a explicar qué es lo que significa este R, razón menos 2. Y para esto, yo les voy a presentar lo siguiente. Si se fijan, aquí tenemos la homotesia de un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que es la homotesia? Es, en este caso, son imágenes semejantes. Tengo una imagen inicial y en este caso se va achicando o va creciendo, dependiendo de la razón de homotesia. Si se fijan, acá está la razón de homotesia, que es K igual a 0,5. ¿Ya? Es decir que, ¿ustedes saben que 0,5 en fracción qué es lo que representa? ¿Decimal? Ya, es un medio, ¿no? Por lo tanto, la imagen que yo tengo acá es la mitad de esta. Son dos imágenes semejantes, pero en este caso el tamaño es la mitad.
Entonces, si yo, por ejemplo, le doy valores a esto, me fui en la hora. Le digo el 7, este va a valer este lado, el lado AB, en este caso, este lado de acá, AB va a valer 7. Les digo, el BC va a valer 8 y el AC va a valer 2. Entonces tengo un triángulo. Y voy a notar que en este caso, voy a notar que tengo una imagen más pequeña. Pero esto depende de la homotesia, la razón de homotesia. Entonces, como es 0,5, es la mitad. Si yo lo colocara igual a 1, si se fijan, es el mismo. ¿Por qué? Porque la razón de homotesia me está diciendo que el 1 es el mismo tamaño. ¿Ya? Las proporciones, los diámetros, las medidas tanto de los lados del triángulo son las mismas. Si yo voy aumentando la homotesia, es decir, tengo un número K mayor que 1, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Va a crecer o va a achicarse? Va a crecer. Va a crecer, veamos. Si yo coloco entonces, si se fijan, tengo mi imagen base, que en este caso es el triángulo azul. Esa es la imagen. La imagen base es el triángulo azul. Pero si yo voy aumentando, en este caso la homotesia, miren, cuando llego a 2, ¿qué creen que va a representar ese 2? Sí, ¿Y el doble? El doble. El doble, perfecto. Mira, de hecho, fíjense en las cantidades que salen en la simulación. El triángulo AB, que el inicial, mide 7, pero ahora el BA, que el B' y el A', ¿cuánto valen? 14. Es decir, es el doble. ¿Qué significa? Que la razón de homotesia me va a decir el tamaño adecuado en este caso con respecto, en este caso, a un punto. Esto es un punto de homotesia. El centro de homotesia se le llama. ¿Ya? Entonces la pregunta es, chiquillos, ¿qué pasa, creen ustedes, si voy aumentando cada vez más? Si tengo el 3, ahora lo dejo en el 3. Sería el triple, ¿no? Perfecto, tengo el triple. Entonces aquí tengo la imagen y es el triple. La proporción en este caso es el triple. Si nos vamos entonces más hacia atrás, volvamos al inicio. Voy a acercarme acá. Si yo coloco en 0, ¿qué ocurrirá en 0? Miren lo que pasó con el 0. Ya no hay. Se va achicando, se va achicando, se va achicando. ¿Y qué pasa? Cuando la homotesia es 0, significa que no tengo una imagen, en este caso, del mismo tamaño, es decir, no tengo imagen. Pero miren qué va pasando ahora si yo me voy alejando del 0. Miren, tengo menos 0,1. Se invierte. ¿Qué pasa? Perfecto, se invierte. Entonces, se invierte respecto al centro de homotesia. ¿Y el tamaño cómo es? Más pequeño. Más minúsculo. Ya, pero ¿qué es Pequeño. Vean las proporciones. Vean, Es la el mitad del inicial es original. 7. Es la mitad del La valor mitad. original. Correcto, es la mitad entonces. Bien, Alan. Es la mitad. Pero en este caso la imagen está invertida. Está como, ¿Sí? como un espejo. Correcto. A lo mejor esto lo pueden relacionar, ¿se acuerdan un poco con el asunto de los espejos que veíamos en física el año pasado? Cuando teníamos la imagen virtual, real, que se daba vuelta o no. Bueno, esto es casi semejante a eso. En este caso yo tengo una razón de homotesia. Si entonces K es menos 1, ¿qué significa eso? ¿Cómo son las proporciones de estos triángulos? Iguales, Iguales. Pero la imagen es invertida. perfecto. Bien. Entonces si yo coloco menos 2. Oh, no la junto, no la junto, no la junto. Ahí sí. ¿Qué significa cuando tengo razón de homotesia menos 2? ¿Qué pasa con la figura? El doble. No sé. Y
El doble invertido. El Perfecto. doble invertido. Uy. Doble e invertida. ¿Sí? Doble. ¿Vas captando lo que ocurre con la razón de homotesia? Sí. Entonces, si yo tengo 5 veces, significa que yo, la razón de homotesia, las longitudes yo la voy a multiplicar por 5. 7 por 5, 35, 8 por 5, 40, 5 por 2, 10. Es decir, que son 5 veces más grandes. Pero la imagen es invertida. ¿Ya? Ojo acá, que las medidas son siempre positivas porque estoy diciendo un tamaño. No estoy diciendo en este caso la medida mide menos 35, no, porque es una medida, un tamaño, en este caso, de la figura que yo tengo. ¿Sí? Esto se utiliza mucho cuando, por ejemplo, tienen que utilizar a veces se utilizan los escáneres, tienen que agrandar imágenes, agrandar documentos. Bueno, ahí en la programación que se hace, se utiliza razones de homotesia, de tal manera que yo achico una imagen, crezca una imagen, y eso después está relacionado con las imágenes vectorizadas que también se pueden encontrar. Bienvenida, Shannon. Muy buenos días. Entonces estamos viendo la homotesia. ¿Estamos de acuerdo entonces qué es lo que está pasando con con la figura? Y esto yo le puedo ir cambiando los valores. O sea, si les digo 10, 2, 8. no. Vamos a cambiarlo con otro mejor. Un 9, un 8. 2 y un 8. Entonces ahí tengo la imagen. Cuyo lado más grande vale 9, después tengo 8 y 2. ¿Qué pasa con los ángulos, chiquillos? Esto también es bastante interesante. Independiente de la razón de homotesia, ¿qué pasa con los ángulos? Se mantienen igual. Perfecto. No hay modificaciones en los ángulos. ¿Qué significa? Que estas imágenes, estos triángulos, son semejantes. ¿Ya? Son semejantes. Tienen tamaños proporcionalmente distintos, pero los ángulos continúan siendo los mismos, iguales. ¿Ya? Los ángulos no se modifican independiente de la razón de homotesia. Ahora voy a plantearles las siguientes preguntas de esta actividad. Así que vamos a darle otras proporciones, 2, 5, 6 y 8. Ya, me gusta eso. Entonces, pregunta número 1, chiquillos, para ver si es que van captando la idea. ¿Cuál es el cociente? Cuando hablamos de cociente estamos hablando de división, ¿ya? ¿Cuál es el cociente? Es decir, la división de dividir en este caso AB con A' y B'. Recuerda, bueno, voy a colocar una homotesia acá de, pongámosles, de 2. Es decir, que la imagen es el doble, ¿o no? La pregunta es, ¿qué pasa si yo divido el lado AB dividido en el lado AB'? Recordar que aquí tengo los, voy a tapar los ángulos porque ya tenemos clarito qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si yo divido AB con AB'? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto mide AB? 5. Si yo ahora lo 10. divido con AB, ¿cuánto me da? Me da 5 partido en 10, ¿o no? Sí. Porque AB, lo que me está pidiendo es que yo calcule la división del lado AB dividido en A', B'. AB entonces vale 5 y AB' en este caso, ¿cuánto vale? 10. 10. ¿Sí o no? Sí. Espérenme un segundo.
Ya, y luego me pide BC por, en este caso, BC 6. BC dividido en BC'. BC, ¿cuánto vale? 6. 6. 6. Y BC', ¿cuánto me da? 12. 12. 12. Aquí, ¿cuánto me da? Si lo simplifico, 1/2. 1/2. ¿Qué significa eso? Que la imagen principal ahora es la mitad de la imagen que en este caso le aplicamos la homotesia. ¿Qué pasa ahora con este? También es la mitad, ¿o no? Ahora el lado de acá, que en este caso es BC, es la mitad de este lado de acá, de este triangulito. Ahora la pregunta viceversa. ¿Cómo es el tamaño de la imagen que yo formé? Que en este caso es la naranja. Si yo tengo considerado que la original es la mitad, ¿cuánto va a ser entonces la grande? El doble. El doble. ¿Ya? Entonces, los lados, en este caso, prima, que son los que tienen la comita arriba, que se llaman primas, son el doble de la imagen original, y a su vez, el tamaño de la imagen original es la mitad. Eso es lo que estamos considerando. Entonces, eso es lo que ocurre al dividir los cocientes. ¿Cambian las medidas de los ángulos internos del triángulo con respecto a sus ángulos homólogos en el triángulo ABC? Ya mostramos entonces que ¿qué pasa con los ángulos? No pasa nada, ¿cierto? No se cambia, no se modifica. Esa es la pregunta número 2. ¿Qué relaciones métricas se establece entre ambos triángulos cuando la razón de homotesia es 1? Entonces, si la razón de homotesia es exactamente 1, ¿cuál es en este caso la Es igual, ¿o no? son Es la misma figura. iguales. Totalmente iguales. Bien, chiquillos. Exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, eso era la actividad que yo le estaba mostrando al inicio. Entonces, si se fijan, acá también, bueno, ¿qué pasa? Yo voy a mostrar una razón de homotesia cuyo centro es el punto 0,0. ¿Qué puedo decir de esta imagen? Miren. Este es el triángulo que nosotros dibujamos en GeoGebra. ¿Cómo es este triángulo ahora? Está invertido, ¿no? Sí. Sí. Ya, primera conclusión es que está invertido. ¿Cómo es el tamaño, en este caso, del lado AB y AB'? Más grande. Más grande, Es ¿o su no? doble. Es su El doble. doble. ¿Será el doble o no? Sí. ¿Cómo El sé que es doble, el el doble? negativo. ¿Cómo? Primero la pregunta es, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto? Ah, Entonces, cuando tenemos que medir acá, fijémonos en el segundo numerito del par ordenado. Y tengo que calcular la diferencia. En este caso es 6 y 3. 6, oh, qué horrible ese 6. ¿Qué pasó con ese 6? Parece 5. 6 menos 3, ¿cuánto es? 3. Es decir que este tamaño mide 3. Y si yo quiero calcular el lado de acá, es 7 menos 4. 7 menos 4, ¿cuánto es? porque así es del primer Es- número y el otro del segundo. El mayor menos el menor. Esa es la diferencia. Tengo que calcular la diferencia. Y así encuentro. Veamos ahora los X y estos los Y. Por eso yo resté 6 y 3. En los X, si yo resto 7 y 4, ¿cuánto me da? 3.
7 menos 4 me da 3. Es decir, que este tamaño de acá mide 3. Bueno, y el otro lado lo podemos sacar por el teorema de Pitágoras. Pero fíjense, ¿qué pasa ahora con esta distancia? ¿Cuánto mide? ¿Cómo la calculamos? Entonces, sería menos 12, menos 6, ¿cuánto es? Porque recuerden 6. que, 18. Negativo. cuidado, es menos 12 Morí. menos 6. Ah, ya. ¿Cuánto Sería es eso? 6. 6 negativo. 6 negativo, ¿no? Ajá. Espere, Porque me profe, quería- espere. Me confundí. Ya, lo espero. ¿Sí es 6? Porque es menos 12 el mayor menos 6. Sí, bo. Entonces me daría positivo 6 y menos 12 más 6 es menos 6, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Veamos esta distancia. Menos 14, este de acá, menos 8. ¿Cuánto me da eso? 6 negativo. Nuevamente me da 6 negativo. ¿Por qué? Porque me quedaría menos 14 más 8. Y eso me daría menos 6. Fíjense, ahora la distancia acá es 3, pero como la imagen está invertida, me da menos 6. ¿Sí o no? Sí, po. Entonces, la razón de homotesia, ¿cuánto es? Ya Menos sabemos. 2. Perfecto. Menos 2. ¿Por qué? Porque creció el doble la imagen, pero está invertida. ¿Sí? El doble la imagen, pero como es negativa, en este caso se da vuelta la imagen. ¿Dudas, preguntas, consulta? Háganmelas saber ahora. Hasta ahora todo nítido, profe. Todo está bien. Todo nítido, ya bien, me parece esa palabra. Todo nítido. Todo nítido. Todo nítido, hashtag. Bien, bien, bien. Todo Bueno, sincroneta. me quedan 10 minutos, entonces. Acá, chiquillos, veamos. Díganme cuál es la razón de homotesia. ¿Cómo calculo la razón de homotesia? Sería 2, ¿no? Oh, espérenme. El doble nuevamente, pero en este caso, como es el doble, y de hecho, fíjense solamente en los cuadritos. Miren, aquí tengo un cuadrito más la mitad de un cuadrito. Y aquí tengo 2 cuadritos, 3 cuadritos. Es decir, tengo el doble, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la razón de homotesia entonces en este caso? Sería 2 positivo. ¿Por qué? Porque la imagen no se invirtió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que es 2 y no menos Sí, 2 en profe. esta? ¿Por qué? Porque es el doble, el tamaño es el doble, Pero no está invertido. pero no está invertido. Está en la misma posición que el objeto principal. ¿Qué pasa con este, chiquillos? Este se expande. Cuidado, el original, bueno, el original es el que tiene mayor tamaño. Entonces se achica. ¿Se achica cuánto? Y fíjense en el área. El área del triangulito, del rectángulo grande, es 1, 2, 3, 4, 4 por 4, ¿no? Porque son 16.
Entonces el área del grande son 16. Y el área del pequeño, ¿cuánto es? Es 2 por 2. Y 2 por 2 son... 4. 4. Entonces el área del prima, el área del... es 4. ¿Qué pasa con el área de estas figuras ahora? Estoy preguntando del área, no del tamaño de los lados del área. ¿Qué pasa cuando yo le aplico homotesia y en este caso el área? ¿Cómo se achica? ¿A qué proporción? ¿Cuánto es? No, cuidado. Ya, bien. Puede ser el cuadrado. Porque 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Perfecto. Entonces, en este caso es un cuadrado menor que, valga la redundancia, de este otro cuadrado denotado por estos puntos. ¿Qué pasa con los tamaños? Acá tengo, en X tengo 8 menos 4 me da 4, porque este de acá mide 4 cuadritos y este mide 2. Entonces cada lado de este cuadrado vale 4 y el del interno vale 2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la razón de homotesia? Que se partió en la mitad. Entonces, perfecto, es la mitad. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 0,5. 0,5 o un medio. ¿Ya? Ya. Acá está concluyendo, chiquillos, haciendo una síntesis respecto a la razón de homotesia. Si la razón de homotesia es mayor que 1, la figura semejante será más grande y estará en el mismo sentido que la original, con la razón de homotesia mayor que 1. Cuando la razón de homotesia está entre 0 y 1, ¿cómo será? La figura será más pequeña y estará en el mismo sentido de la original. Cuando la razón de homotesia es negativa y mayor que menos 1, es decir, más pequeña menos 1, menos 2, menos 3, la figura será más grande, pero rota con respecto a la figura original. Esas son las 3 ideas claves respecto a la homotesia. Entonces, para repasar, voy a volver al simulador. Entonces, cuando la razón de homotesia es 1, la imagen es igual. Cuando la razón de homotesia es mayor que 1, va creciendo y se mantiene en el mismo sentido de la imagen original. Cuando está entre 0 y 1, ahí está el 1, es decir, que más pequeño que 1 sin llegar a 0, la imagen se achica, se achica, se achica, se achica, pero se mantiene en el mismo sentido. Pasado el 0, ahora se invierte, se invierte, se invierte, se invierte, y ahí es más pequeña, hasta el menos 1. Ahí es igual. Va creciendo ahora. Cuando es menos 1,5, menos 2, menos 3, se invierte y es, en este caso, más grande la imagen. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, consultas, interrogaciones, observaciones que me quieran hacer? Solamente quiero acotar algo de usted, profe. Se le ¿Qué ve pasó? muy fresco. Se le ¿Qué ve muy pasó? fresco, mi pana. ¿Qué pasó, Alan? ¿Qué me va a decir? No, que se le ve muy fresco. ¿Que se me ve qué? Se le ve muy fresco. ¿Fresco? Sí, se le ve ¿Cómo muy fresco? fresco, mi pana. ¿Muy fresco? ¿Y por qué? ¿A qué se refiere eso? Le dicen que está guapo, profe. Ya. Se le ve muy fresco, mi pana. Ya. Chiquillos, entonces, para concluir, les voy a subir una guía de homotesia
Y hoy día a la tarde tenemos un repaso también y vamos a resolver un poquito la guía. La otra clase ya estaríamos terminando casi la unidad 0 con las siguientes 2 guías que voy a pasar, ¿ya? Y la próxima semana ya comenzaríamos la unidad 1. ¿Ya? Voy a también hacer un ¿cómo se llama? Un pick up de interrogaciones. ¿Qué son esos? A lo que me refiero son unos mini test, se llaman así. Un mini test respecto a las guías. Entonces yo les voy a subir en la plataforma el link que tienen que entrar. Se llaman pick ups. Y ahí van a entrar y van a hacer unas pequeñas, es como una pequeña prueba. ¿Ya? Bueno, todo lo van a ver por la plataforma. Eso, chiquillos.